Señor, te agradecemos, oh Dios. Hasta aquí todo ha sido tan precioso, Señor. La apertura, la alabanza, Señor. Ahora te pido, Señor, que sea tu Santo Espíritu reinando en nuestro medio, Señor. Que yo pueda predicar tu palabra, Señor, como tú quieres que sea predicada en esta mañana. Y para que esto también haga efecto, Señor, te pido, oh Espíritu Santo de Dios, danos tranquilidad, danos paz, Señor, que podamos haber dejado ahí fuera, Señor, todo aquello que no incumbe en este momento, todas nuestras preocupaciones, todos nuestros quehaceres, que se quede de la puerta para afuera, Señor, y que nuestras mentes estén abiertas para recibir tu palabra. Abra, Señor, nuestras mentes, sobre todo la mía y de todos los que estamos aquí, porque necesitamos tu palabra, Señor, porque es tu palabra la que transforma, Señor, no la mía. Gracias te doy y te entrego, Señor, este momento, te entrego mi vida en tus manos para que tú me uses, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús te oro, Dios. Amén, Señor. Amén. Hermanos, aquí vemos el apóstol Pablo en este capítulo, cómo él habla de la Trinidad. En este capítulo vamos a ver la Trinidad de Dios. Así que, sin más, voy a leer el texto. Como os he dicho, es extenso, pero es importante. Y yo os pido concentración cuando estemos leyendo el texto, concentrar en el texto para ver qué es lo que Pablo está expresando en este texto. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se ha propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, el cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad,
y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena todo. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Ese último versículo es una potencia, ¿no? El último versículo cuando él dice que nosotros, las iglesias, somos el cuerpo de Cristo. Y que Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, como ha dicho Alais en la oración que él hizo, ¿no? Entonces vemos los rostros de cada uno santo, porque es lo que Pablo habla, los santos, los salvos. Y él está escribiendo esta carta a los santos, a los salvos, ¿no? Todos aquellos que han creído en el nombre del Señor Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, la iglesia. Por eso cuando miramos los rostros de cada uno, no importa ya aquí el país, ni el color, ni nada de esto. El Señor Jesús hermosea, el Espíritu Santo hermosea, Dios mismo hermosea nuestros rostros. Ahora somos uno solo, un solo cuerpo en el Señor Jesús. Y Pablo cuando escribe esta carta, él estaba en prisión a causa de la persecución de la predicación del Evangelio, ¿no? Él estaba ya en Roma. Y aquí él expresa el agradecimiento a Dios por esos hermanos de Éfeso, ¿no? Yo estaba allá en Vinaroz y recordando de mi iglesia, de la iglesia de Dios, y orando por vosotros y diciendo, Señor, qué bonito es verdad, qué bonito. Los santos, Pablo escribiendo ahí a Éfeso y yo pensando en Diódio, porque luego vamos a ver que esta carta es una carta literal, universal, para todos los tiempos y para todas las iglesias, no solamente para la iglesia de Éfeso. Éfeso, perdón. Allí en Éfeso había muchas personas salvas, muchas personas selladas por el Espíritu Santo, personas que literalmente entregaron sus vidas al Señor, personas que están literalmente escogidas por Dios, ¿no? Personas que han entendido el sacrificio que Cristo hizo en la cruz por él, por sus vidas, ¿no? Y por lo tanto, santos, salvos, ¿no? Sellados por el Espíritu Santo. El versículo 13, voy a dar un paseo, por eso he dicho que será un poco panorámico. Él dice, en él también vosotros, habiendo oído, el versículo 13, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, ¿verdad? Nosotros tenemos esa seguridad, esa garantía de que nosotros hemos sido sellados una vez que hemos creído en el Señor Jesús. Hemos sido sellados, y el versículo 14 dice, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Esa palabra arras, yo no entiendo ni griego ni hebreo, pero dice que significa el primer pago, la garantía, el primer pago. Y es verdad, hermanos, que cuando nosotros hacemos un compromiso, bueno, hablando de lo terrenal, el hombre hace un préstamo, hace un compromiso con una persona. Oye, ¿me puedes dejar, por ejemplo, 1.000 euros? ¿No? Y cuando él hace el primer pago, él está garantizando que él va a seguir pagando esos 1.000 euros, 100 euros cada mes, por ejemplo. Él está garantizando que va a seguir pagando. Esas son las arras, la garantía. Pero nosotros los seres humanos, muchas veces nos pasa que hacemos todo, no, que no te preocupes, que te voy a pagar, y entonces damos el primer pago en garantía de que nosotros vamos a seguir pagando, pero luego se nos olvida, ¿no? Y no pagamos más, ¿verdad? Sin embargo, con Dios no es así, su palabra es fiel, su palabra es verdadera. Cuando Dios dice una cosa, se va a cumplir. Por lo tanto, el primer pago fue hecho. Y esta es nuestra esperanza, esta es nuestra confianza, es nuestra garantía de que el primer pago
está hecho. Ahora nosotros andamos por fe. Sabemos que allá en el final será completado, ¿no es así? Nosotros andamos en santidad, pero pecando, ¿no? Fallando, pero llegará el día que el Señor completará su obra en medio de su pueblo. Y ese pago será completado. Ahora de momento tenemos el sello del Espíritu Santo que nos garantiza, tenemos esa garantía de que estamos en las manos de Dios. Ya nadie nos puede sacar de las manos de Dios. Una vez que hemos pasado por la cruz de Jesús, hemos entregado nuestras vidas al Señor Jesucristo. Ya nadie, porque nosotros hemos sido sellados por el Espíritu Santo y ya no hay quien nos saque de ahí. Así que, hermanos, esta es nuestra confianza. Y Pablo supo de que los hermanos de Éfeso eran hermanos auténticos, verdaderos, que habían pasado, habían sido redimidos, salvos, porque una persona salva se nota y se ve, ¿no? Yo ya he dicho aquí algunas veces que cuando algún hermano o hermana, por ejemplo, que está en pecado, ¿no? Incluso se nota en el propio rostro de la persona, ¿no? Una cosa es que la persona haya fallado, pero una persona que está en pecado constante, al final es como que el Espíritu nos dice, aquí hay algo raro pasando por aquí, ¿no? Pero los salvos, los santos, intentamos andar en rectitud delante de Dios. Y Pablo está alabando y orando por esos de Éfeso, porque ellos eran personas muy agradecidas por lo que Dios había hecho en sus vidas, ¿no? Y hermanos, eso es así. Las personas salvan, buscan salvación. No es decir que porque yo me bauticé y estoy salvo. Eso es una cosa. El bautismo ya sabemos que no salva a nadie. No salva a nadie. Lo que salva es nuestro arrepentimiento de nuestra vida vieja, nuestro pecado y nuestra entrega total al Señor. Eso es lo que nos salva. Ya podéis imaginar cuántas personas, hermanos nuestros, que ya se han muerto sin bautizarse y están salvos, por supuesto. Porque no es aquella agua, ¿qué es? Estamos públicamente hablando a la iglesia. Mira, conozco al Señor, reconozco y quiero que la iglesia sepa y bajo aquí en las aguas. Y eso es un deseo que todo cristiano quiere, bautizarse. Pero ese símbolo ahí no salva a nadie, ¿no? Así que Pablo dice que no cesa de orar por los hermanos allá de Éfeso. Y para nosotros debemos de intentar también orar por nuestro hermano que está uno al lado del otro, hermanos. Orar por los salvos. A veces nosotros oramos mucho por los no salvos para que se salven y se nos olvida orar por los salvos. Y Pablo está agradeciendo por ellos, porque si los salvos están firmes, fuertes en el Señor, wow, ¿no? Yo sería otra cosa. Hermanos, Jesucristo vino para juntar y unir a sus escogidos. Cuando somos añadidos a la familia de Cristo, hermanos, ya no hay el brasileño, el colombiano, el español, el europeo o el sudamericano. Cuando nos unimos a la familia, al cuerpo de Cristo, pertenecemos, hermanos, a una nación celestial. Aquí todos nosotros somos inmigrantes. Estamos de paso en esta tierra, pero todos nosotros pertenecemos a una nación santa, celestial. Todos somos una misma familia. Nosotros hemos sido adoptados por Dios por medio de la sangre de Jesucristo. Hemos sido adoptados. Ahora pertenecemos a otra nación, a una nación santa. Hermanos, debemos no solo orar por cada santo, sino que también debemos amar a nuestros hermanos. Con sus defectos, como sea, debemos soportarnos unos a otros y amar los unos a los otros, porque este es el cuerpo de Cristo. Amén. Amar los unos a los otros. Mirar de verdad en el rostro de un hermano y amarlo en Cristo Jesús. Eso es así.
no hay escapatoria para nosotros. Porque yo no pienso en no amar a nuestra hermana Judith y luego querer pasar con ella la eternidad. ¿Cómo será esto? ¿No? Pasar la eternidad con quien no amas tiene que ser muy duro, ¿eh? Así que debemos amar, porque como ya he dicho en alguna predicación, eso es parte ya de la eternidad. Nosotros no somos eternos, ese cuerpo va a morir, ¿no? Pero nosotros somos eternos. Así que debemos amar los unos a los otros. Sobre esta carta, hay teólogos que dicen que esta carta no fue escrita exactamente a los efesios. Yo estoy de acuerdo, porque esta carta también fue escrita a la iglesia de Jódio. Y fue escrita a la iglesia del Señor, que está desparramada por todo el mundo. Porque es una exhortación a nosotros, a amar los unos a los otros, a creer que la salvación no se pierde, porque hemos sido sellados por el Espíritu Santo y estamos garantizados en las manos de Dios y nadie ya nos puede sacar de allí. Entonces, en ese punto, pues estoy de acuerdo, que la carta a los Efesios también es a la iglesia de Jódio, a la de Basauri, a la de Bilbao, a la de Vitoria, a la iglesia del Señor que está por todo el mundo. Esta carta vemos que Pablo dirige a los santos. Ahora, ¿quiénes son los santos? ¿Quiénes son los santos? Pues los escogidos. Los escogidos de Dios son los santos. ¿Y quiénes son los escogidos? Los que fueron predestinados. ¿Y quiénes son los predestinados? Todos aquellos, hermanos, que llegaron a los pies de Cristo. Esos son los predestinados desde antes de la fundación del mundo, no es por nuestro esfuerzo. Los predestinados, los santos, los salvos, los elegidos, han sido santos, salvos, elegidos desde antes de la fundación del mundo. Llegó un momento que el Señor abrió nuestra mente y lo hemos entendido. Y nuestra oración también tiene que ser para que aquellos santos y salvos que están perdidos, por medio de nuestra predicación, también un día el Espíritu Santo pueda abrir la mente de ellos, para que nosotros podamos compartir con ellos también esa salvación tan preciosa. Amén. Todos aquellos que se entregaron sus vidas en las manos del Señor y consumador de la vida, son salvos. Si tú has entregado tu vida, entonces esta carta está direccionada a ti directamente. ¿Has entregado tu vida al Señor Jesucristo como Señor y Salvador? Por lo tanto, esta carta está dirigida a ti directamente. Pero si hay alguien en nuestro medio que aún no ha entregado su vida al Señor Jesucristo, estás en un lugar adecuado, ¿no? Porque es aquí en la iglesia donde nosotros podemos hablar de este amor derramado por Dios y por el Señor Jesucristo en la cruz, por todos aquellos que reconocen a Él como Señor y Salvador de su vida. Amén. Y nosotros siempre decimos que esto es por gracia, ¿no es así? Pero esa gracia ha tenido un alto precio. Hemos cantado la última canción que hemos cantado, ¿no? De reconocer la cruz del Señor Jesucristo. Él pagó el precio por nosotros. El precio fue muy alto para ti y para mí. Ha sido por gracia. Pero Jesucristo pagó con su vida en la cruz. El coste fue muy alto. La carta de Pablo está dirigida a los santos, a los hermanos, a los que han sido separados desde un principio. Porque Jesucristo vino a dar vida al que estaba muerto. Vino a dar vida al que estaba muerto. Nosotros sabemos que un muerto no puede hacer nada por él mismo. Sin embargo, Jesucristo vino. Y había un montón de zombies y hay andando por ahí que están muertos vivos, porque Jesucristo vino y murió por ellos. Y nuestra oración es, cuando vemos los perdidos, es que el Señor también pueda abrir su mente para que pueda entender, ¿no? Para que puedan ver lo que nosotros vemos, ¿no? Para que puedan sentir lo que nosotros sentimos. De verdad, hermanos, cuando cantamos esas canciones que hemos cantado hoy, digo, Señor, es que da ganas de llorar todo el tiempo. Digo, si es verdad, ¿de dónde tú me has sacado? ¿Dónde me has traído?
Hermanos, no es por posición, no es por eso. Digo, es que la miseria que yo vivía y que el Señor me sacó de allí. Y que hoy yo puedo tener esa convicción, esa certeza de que pertenezco a una familia celestial. Porque el Señor pagó un precio por mí y pagó un precio por ti también. Sabemos que muchos hermanos nuestros desearían y desean poder congregar como nosotros estamos aquí. Congregar en una iglesia. ¿Cuántas personas en el mundo desean y no pueden? No pueden congregar. Son perseguidos, son asesinados, son degollados, las mujeres son violadas, los pastores asesinados, las niñas secuestradas. La vida de los cristianos que están por ahí anhelarían congregar, ¿no? Tener esto, y nosotros somos bendecidos, el Señor nos permite, no sabemos hasta cuándo, pero no importa. Aún aquellos también, ellos pertenecen a una iglesia invisible, así como nosotros. Estamos físicamente reunidos, pero por la fe sabemos que pertenecemos a una iglesia invisible, a una iglesia santa, donde se reúnen todos los santos, todos los separados por el Señor. Amén. Pero seguimos orando por ellos también. Debemos orar por esos hermanos que no tienen una iglesia física para congregar. Pero también tenemos que tener muy claro, una visión clara de que hay una iglesia que no la vemos. Hay una iglesia espiritual que está llena, hermanos, de hermanos nuestros. No la vemos. A veces queremos, es que no voy ahí porque hay pocos o allí hay muchos. Mira, hay multitudes de cristianos, de salvos. No lo vemos, pero un día lo vamos a ver. No estamos solos. Hermanos, todos nosotros, tanto los que estamos en España como los que están esparcidos por el mundo, todos nosotros, seamos creyentes viejos, antiguos, con muchos años de carrera, o seamos cristianos creyentes nuevos, todos nosotros necesitamos más y más de Dios. Todos nosotros. Para Dios no hay que uno es más y otro es menos. No. Todos nosotros necesitamos más y más de Dios. Mira, el ser humano tiene esa costumbre de dividir la tierra, ¿no? En varias secciones. El primer mundo, ¿no? Yo nunca oí hablar del segundo mundo, no sé por qué. Siempre oigo el primer mundo y el tercer mundo y el resto, ¿no? Siempre es el primer mundo, el tercer mundo y el resto. El resto no sé qué será, porque el tercer mundo, ¿no? El ser humano tiene esa costumbre, ¿verdad?, de dividir, pero para Dios eso no existe. Para Dios todos somos iguales delante del Señor. Todos nosotros, los santos, somos iguales delante de Él. Por eso la iglesia de Dios no está dividida. Aquí no hay eso de que los de la derecha son de la élite, ¿no? Los de la izquierda, pues más o menos. Y aquellos de ahí, no sé a qué clase pertenece. No, hermanos. Todos nosotros somos iguales delante de Dios. Esas divisiones provoca el hombre, pero la iglesia del Señor está unida en el Señor Jesucristo. Amén. Pablo en su oración pide a Dios para que dé a la iglesia espíritu de sabiduría y espíritu de revelación para que crezcamos en el conocimiento de Dios. Si nos fijamos aquí, Pablo no está pidiendo para cosas terrenales. Pablo no pide nada terrenal. Él está pidiendo espíritu de revelación a su iglesia. ¿Pero para qué? Para conocer más de Dios, hermanos. Por eso necesitamos cada día conocer más y más de Dios. Si queremos ver nuestras vidas transformadas, debemos conocer más y más de Dios. Debemos pedir al Espíritu Santo, como Pablo está pidiendo, que abra nuestra mente y que el Espíritu Santo pueda vaciar nuestra mente de nosotros mismos y llenar nuestra mente de las cosas santas.
aquele versículo que nos gusta tanto del año pasado, buscar primeramente el reino de Dios, buscar las cosas de Dios. ¿No? Es lo principal, es lo que Pablo está diciendo, está pidiendo a la iglesia, fíjate, que está hablando a los santos, está hablando a personas que les gusta ayudar a los santos, personas ejemplares. En este momento lo que está hablando Pablo es esto de ellos, vamos a ver un poco más adelante, pero aún así pide a ellos más sabiduría, que el Espíritu Santo esté obrando en la vida de los cristianos. Entonces ya no es que cuando terminamos el culto un hermano coge su maleta, su Biblia, ¿no? Y se va por la puerta y no podemos ni hablar con él, ¿no? No, hermanos, que tengamos esta unidad de verdad, ¿no? Que amemos la iglesia del Señor. Y él dice que él pide sabiduría para que crezcamos en el conocimiento de Dios. Y en Proverbios, capítulo 1, versículo 7, solo la primera parte, él dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Eso es el principio. ¿Quieres ser sabio? Teme a Jehová. Es importante que estudiemos, porque estudiar no significa que somos sabios. Tener una profesión buena no significa que somos sabios. Sabio es temer a Dios. Si tú quieres ser sabio, teme a Dios y pon a Dios en primer lugar en tu vida. Eso es sabiduría. Y eso es lo que Pablo está pidiendo a la iglesia de Éfeso y a la iglesia de Yodia y a la iglesia del Señor. Hermanos, no hay nada mejor para un creyente conocer más de Dios. Es que no hay. Tú puedes leer un versículo 50 veces y ese versículo en determinado día te va a hablar cosa diferente. No hay cómo sacar todo el jugo de la Biblia. No hay cómo sacar todo de la palabra de Dios. Nunca vamos a llegar. Y eso porque Dios ha dado solo un poquito. Y para nosotros es complicado, pero Dios ha dado solo un poquito para que nosotros, lo ha dado solo un poquito para que podamos entender. Y aún así nos cuesta, vamos, entender, ¿no? Pero es solo un poquito. Y no hay nada mejor que conocer a Dios, conocer más de Dios, para que nuestra vida sea verdaderamente transformada. Hermanos, ¿hay alguien aquí ahora mismo que está pensando en algo que no sé lo que yo estoy hablando? ¿Estás pensando en tu viaje? ¿Estás pensando en qué vas a comer después del culto? ¿Estás pensando que está muy aburrida esa predicación? ¿En qué estás pensando de verdad? Recordemos que domingo es el día del Señor y hemos venido para escuchar la palabra de Dios. A veces estamos en la iglesia y nuestra mente está... mañana lunes, ¿no? Mañana... ¿Ah? No, hermanos, ¿verdad? Pidamos a Dios esa sabiduría, porque aquí está el pueblo santo de Dios, el pueblo escogido. Aquel pueblo, vamos, terco, pero que el Señor Jesucristo pagó un precio. Mira, el Señor nos ama de tal manera, ¿verdad? Que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que no cree no es así. Pero imaginaos nosotros mismos, ¿no? Cualquier fallo que uno comete, ya le machacamos, ¿verdad? Pero el Señor no actúa de esta manera. Aquí hay un montón, todos torpes nosotros, delante de Dios. Pero Él nos ama, ¿no? Y debemos de aprender de esto, ¿no? Amar los unos a los otros. Y no hay mejor manera que conociendo la palabra de Dios. Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios de verdad, es que la palabra nos saca de apuros, de unos apuros que uno dice, wow, no sé cómo salir de ahí. No sé si ya pasó eso con vosotros. Digo, madre mía, qué respuesta más preciosa que he dado yo. ¿He salido aquí de un apuro? Es que el Espíritu Santo está contigo, mi hermano. Y a veces estamos en apuros y Dios nos abre la mente y nosotros soltamos así una palabra y luego pensamos, esa palabra no era mía, ¿eh? No tengo condición de pensar de esta manera. No tengo condición de hablar esto. Y encima, bajo presión. Sin embargo, ahí está el Espíritu Santo de Dios. Ayudándonos. ¿No? Pablo conocía las obras de los hermanos de la iglesia de Éfeso. Y pide a Dios por ellos. Eso me pareció interesante.
es que eran buenos cristianos. Quizás podríamos decir, pues dejámoslos y vamos a orar solo por la de Jordi porque hay unos que no son tan buenos. No, 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 no. Y lo ora por ellos porque son buenos cristianos. Y así debemos hacer nosotros, orar también por los buenos cristianos, ¿no? Debemos orar y Pablo pide por ellos. Hermanos, ¿por qué debemos orar por los salvos, los santos, los que están trabajando, los que tú ves que es creyente de verdad, para que no caiga, para que no se resbale? Entonces debemos orar por esos cristianos, por los líderes, no sé, por los pastores, por los músicos, por los que están en la alabanza, para que no caigan, para que no se resbalen, para que no pequen, para que no haga la iglesia del Señor sufrir. Porque cuando uno del cuerpo peca, cuando uno del cuerpo sufre, toda la iglesia sufre, hermanos. Cuando uno peca, todos nosotros pagamos la consecuencia. ¿Qué estamos hablando? Que nosotros somos un solo cuerpo, no vayas por libre, no te creas que eres libre. Somos esclavos de Cristo. Amén. Pablo pide a Dios que los ojos de los hermanos de Éfeso sean iluminados. Wow. Me acuerdo de Israel Sanz cuando estuvo aquí y habló a nosotros los hombres. Él decía, hermano, cuidado con tus ojos, cuidado con lo que miras, cuidado con la forma en que miras. Una cosa es mirar y otra cosa, él usó una palabra que ahora no me va a salir. ¿Algún hombre? O mirar con ojos de codicia, por ejemplo, ¿no? Una cosa es mirar, pero codiciar, ¿verdad? Y aquí Pablo pide que nuestros ojos sean iluminados, que nuestros ojos sean santos. ¿Cómo es que un cristiano puede ser iluminado? ¿Quién nos ilumina? ¿Qué es lo que nos ilumina? La palabra de Dios. Y que nuestros ojos sean iluminados, que nuestros ojos estén llenos de la palabra de Dios. ¿Y la palabra de Dios qué es? Entendimiento. Que nuestros ojos estén llenos de entendimientos. ¿Y sabes lo que es eso, hermanos? Es que cuando tú miras al hermano, no estás mirando por lo que él está haciendo, no, estás mirando con ojos, como la hermana Lorena ha dicho aquí al abrir el culto, con ojos espirituales. Porque si miramos con nuestros ojos naturales, fulminamos. Así que nuestros ojos sean iluminados, que nuestros ojos estén llenos de entendimiento, que es la palabra de Dios. No podemos, hermanos, saber nada por nosotros mismos. Tampoco podemos tener esperanza. Tampoco podemos saber cuál es nuestro llamado, si no es por medio de la palabra de Dios. ¿Quieres saber cuál es tu llamado? Busca en la palabra de Dios. Pida a Dios sabiduría. Pida a Dios, al Espíritu Santo, que te aclare la mente. ¿Cuál es? Porque hay un llamado, por supuesto, que todos nosotros hemos sido llamados, ¿no? A adorar a Dios, ¿no? Pero hay llamados específicos que tú solo puedes saber si tú tienes intimidad con el Señor. Y esto es por medio de la palabra de Dios. Cuando nos entregamos a Cristo, el Espíritu Santo viene y habita en nosotros. ¿Y cómo nosotros sabemos que el Espíritu Santo viene y habita en nosotros? Por medio de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que es así. El mismo Señor Jesús ha dicho que Él tenía que ir para enviar al Espíritu Santo, ¿no? Porque Él ya no iba a estar, pero el Espíritu Santo sí. El mismo Señor ha dicho esto. Así que es por medio de la palabra. Cuando nosotros tenemos ya el Espíritu Santo viviendo en nosotros, de hecho, creo que fue esta mañana, ayer venía Mónica y yo, venimos de Frías. Claro, y venimos pensando muchas cosas. Estábamos ahí en Vinaroz y venimos pensando tantas cosas y me decía ella, mira, no sé ni por qué nosotros nos preocupamos con el futuro.
porque Dios nos cambia cada 2 por 3. Ella decía, ¿quién diría? Jamás pensé en mi vida que tú ibas a ser pastor. Jamás pensé en mi vida que íbamos a tener eso o que íbamos a vivir aquí. Y mira, aquí estamos. Porque es el Señor, hermano. Nosotros no tenemos nada seguro en esta tierra. Todo está en las manos del Señor. Debemos creer en esto. A veces luchamos con nuestras manos y queremos nuestras cosas y el Señor, ¿no?, nos lleva a donde Él quiere. Debemos preocuparnos, por supuesto, pero moderado, ¿no? Ser precavidos. Pero no está poniendo todo en las cosas de este mundo. A veces programamos nuestro futuro. Si nuestro futuro está en las manos de Dios, ¿tú qué puedes añadir ahí a tu futuro? ¿Qué puedes añadir? Nada. Todo poder y toda autoridad y el señorío le fue dado al que es sobre todo nombre. Todo poder, toda autoridad, todo el señorío fue entregado al que es sobre todo nombre. ¿Quién? Jesucristo. Jesucristo. Así que nosotros no tenemos ni poder, ni autoridad, ni nada. Todo ha sido entregado al Señor Jesucristo. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Que nosotros estamos en Él. Porque ese texto habla un montón de veces de que nosotros estamos en Él, para Él, de Él. Y si nosotros estamos en Él, todo poder, toda autoridad también está en nosotros. No como la del Señor, porque es Él quien actúa por nosotros. ¿Verdad? Yo no puedo decir a un muerto, levántate, ¿no? Hermanos, debemos orar los unos por los otros para que sigamos siendo ejemplo, para que no decaiga nuestra fe y aumente nuestra creencia en Cristo Jesús, Salvador nuestro. Porque todos nosotros, los cristianos, hay una lucha contra nosotros, de verdad, es muy difícil, ¿no? Difícil por un lado, ¿no? Porque es fácil porque estamos en Cristo. Pero el mundo nos quiere quitar, nos quiere lavar la mente para que se nos olvide eso de Cristo, ¿no? Y nosotros debemos exaltar y alabar el nombre de Cristo todos los días, allá donde nosotros estemos. No sé si estoy, por favor, no durmáis. Despertad, despertad, estoy viendo. Si tenemos sueño, pues tómate un agua y, y no sé, aguanta un poco. No quiero ser aburrido, pero como hablé en el principio de la predicación, Pablo estaba en arresto domiciliar, ¿no? Él estaba allá en Roma por causa de la predicación de la palabra de Dios, estaba un arresto, todavía no estaba en la cárcel, pero estaba en un arresto domiciliar y por causa de la predicación de la palabra de Dios. Pero si nosotros nos fijamos, hermanos, la actitud de Pablo, estando privado de libertad, lo que él hace, alguien debió de ir, ¿no? Y decirle, oye Pablo, esa iglesia es una pasada. Esos hermanos son, no veas cómo son con los santos. Y él se entera y escribe agradeciendo a esto, ¿no? O sea, la dificultad de Pablo le hace ser todavía aún más amable. No está quejando, ay, como nosotros, ay, qué calor hace. No sé si voy a la iglesia porque hace tanto calor y aquellos ventiladores me molestan, ¿no? No, Pablo está bajo presión, pero él sigue aún más todavía, ¿no? Y escribe a esta iglesia animando a la iglesia de Éfeso. No estaba ahí llorando sus penas, ¿no? Y nosotros, hermanos, deberíamos de aprender un poco de esto, ¿no? Porque a veces lloramos tanto, ¿no? Nuestras penas. Siempre como que somos aquí los víctimas de verdad, hermanos, víctimas. Él ora y anima a la iglesia de Éfeso a que siguiese siendo fiel a Cristo. Sigáis así,
vais por buen camino, ¿no? Seguir siendo fiel al Señor. Y aquí quisiera traer una breve aplicación, ya son cosas mías, ¿vale? Y quisiera hacer unas preguntas que no me contestéis, por favor. Mientras estaba escribiendo, pensé, yo primero, estoy hablando de mí, y luego de vosotros, porque somos un solo cuerpo. ¿Será que Pablo podría hacer esta misma oración, pero en vez de poner el nombre Éfeso, pusiese el nombre Yodio? ¿Será que Pablo estaría contento con lo que hace los santos, los salvos, los redimidos, desde antes de la fundación del mundo, los de Yodio? Porque ellos hacen la buena labor, la buena obra del Señor. ¿Será que Pablo escribiría contentos con nosotros? ¿No? ¿Estaría Pablo contento y agradecido en saber que nosotros derramamos amor para los unos con los otros? ¿Pablo estaría contento? Porque verdaderamente derramamos amor los unos a los otros. ¿Será que Pablo escribiría esta carta a los santos aquí de Yodio? Estoy contentísimo con vosotros, porque, wow, derramáis amor, sois un ejemplo de amor, que vamos, que todo el Yodio se va a convertir al Señor. ¿Será que Pablo oraría por nosotros, agradeciendo, porque nosotros somos tan agradecidos a Dios por nuestra salud? ¿Oraría? ¿Será que Pablo oraría por nosotros porque nosotros somos tan agradecidos a Dios por nuestro trabajo? ¿Será? Hermanos, a veces llegamos y decimos, hola mi querido, ¿qué tal ha sido tu día? Mal. ¿Cómo está tu salud? Fatal. ¿No? Hermanos, todos nosotros tenemos problemas. Y problemas de salud, todos nosotros tenemos. Y esa cuestión de los roces en el trabajo. Todos que trabajan saben lo que es el roce entre compañeros. Pero un cristiano, tú dices, ¿qué tal en tu trabajo? Fatal. Eso es ejemplo de cristiano. ¿Qué tal la salud? Mal. Y tú dices, bueno, estará, no sé, algo terminal. Algo, no, es que me duele el dedo, el pequeñito, el meñique, me duele y, sí, te duele y está mal, fatal. Es que somos unos quejicas, ¿no? Por eso pienso que Pablo no escribiría para nosotros, porque somos poco agradecidos muchas veces, ¿no? Sin embargo, él está escribiendo a esta iglesia de Éfeso. Hermanos, yo estoy hablando de mí también, yo el primero, porque esa es la palabra de Dios para nosotros. Ser agradecidos a Dios. Cuando nosotros vemos lo que Dios, de dónde el Señor nos ha sacado, wow, no sé, la experiencia que tú has tenido, cómo era tu vida antes. Yo sé la mía. Yo sé de dónde el Señor me ha sacado. Y estoy muy agradecido. Es que, mira, estoy tan agradecido que a veces tengo que pedir, Señor, es que me siento tan mal de venir porque no me siento que debería estar aquí. ¿Sabes? Del temor que tengo, de lo que yo era. Pero el Señor ya pagó un precio por mí, ya pagó un precio por ti, ya nos limpió, ya nos quitó esa mancha que teníamos, ahora estamos limpios. Ahora podemos llegar delante del trono de gracia. Agradecer a Dios, ser agradecidos. Mira, Miguel Núñez, el pastor Miguel Núñez de la Iglesia Bautista Internacional, habló un poco sobre, yo voy a leer lo que él dijo. Él dijo sobre las quejas, ¿no? Dice, el espíritu de queja enferma a la iglesia y aleja la bendición de Dios. Porque Dios no te puede bendecir con esa actitud de ingratitud.
no eres ejemplo ni para los de dentro de la iglesia, ni para los de fuera. Eso fue lo que dijo el pastor Núñez. Debemos ser ejemplos, hermanos. Ejemplo. No tenemos que exponer, sobre todo a uno más débil o uno menos en la fe, uno más pequeño en la fe, nuestros problemas como que si fuese la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Debemos ser confiados en el Señor y transmitir seguridad. Porque estamos seguros, ¿no es así? No estamos seguros. ¿Creemos o no creemos que Dios es soberano sobre todas las cosas? Sobre ese problema que tú tienes, ¿crees que Dios no es soberano y que Dios no puede solucionar ese problema? Dios es soberano y Él está en todos los sitios. Él puede solucionar tu problema. Confía en Él. Así que si tú estás, hermanos, en esta situación de ingratitud, lo que yo te puedo decir es arrepiéntete. Arrepiéntete de esta ingratitud. Vuelva de verdad a los caminos del Señor. Y el Señor te va a bendecir. Amén. Arrepiéntete de esta ingratitud, que el Señor te va a bendecir. Él tiene bendición para ti, pero sé agradecido. Él te va a sanar. Hermanos, y estoy terminando. Dios entregó todo poder, toda autoridad y señorío a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todo poder, toda sabiduría, toda autoridad ha sido entregada a nuestro Señor Jesucristo. Y luego Él dice que todas las cosas están bajo sus pies. Y lo precioso que en el último versículo Él dice, voy a leer desde el 22, Él dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Dios, hablando de Dios, al Señor Jesús. Voy a volver. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Ese todopoderoso, el que tiene todo el poder, es la cabeza de la iglesia. Todo poder. Y sigue diciendo, la cual nosotros es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de esta cabeza que es todo poder. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, ¿veis, hermanos? A veces vamos ahí de pobrecitos, ay, las cosas me pasan mal, me va fatal. ¿Sabe lo que pasa? Es falta de fe. Porque el Señor que está ahora mismo, no lo podemos ver en medio de la iglesia, es el Todopoderoso. Y tú estás en ese Todopoderoso. Tú no eres un pobrecito, un mendigo, no. Tú perteneces al Todopoderoso. Y tú, en Él, todo lo puede. En Él. Pero tienes que estar en Él. Tienes que entregar tu vida a Él. Tienes que entregar tus problemas a Él. Y entonces, cuando tú haces esto, todo lo puedes en Él. Amén, hermanos. No es por ti, no es por tus fuerzas, es Él. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Vamos a orar. Dios, gracias, mil gracias te damos, Señor. De verdad que no hay palabras para expresar lo bueno que tú eres con nosotros, Dios. Gracias te doy, Señor, te doy gracias por cada uno que está aquí presente, por tu iglesia. Ese es tu pueblo, Señor, que está aquí en Georgia. Nosotros todos, los pequeñitos, Señor. Aquí estamos delante de ti, Señor. Tú sabes nuestras faltas, nuestras debilidades, ó Deus. Te pedimos, ó Espírito Santo de Deus, ilumina nuestra mente, dá-nos esses ojos, ó Deus, que puedan ser luz, que puedan brilhar, Senhor, que podamos ver, que podamos santificar nuestra mente, Senhor, e também nosso corpo. Ajuda a tua igreja a andar em santidade. Graças te damos, Senhor, por esta palavra. En el nome de Jesus te entrego este momento. Amém, Senhor. Amém, Deus. Amém.